Papito, son de este Se tamaño. desayuna Vaya a o con Venezuela, buñuelo. no, vaya a Venezuela primero. o con- Vaya a Venezuela a la playa y vea nuestro catálogo de empanadas y después hablamos. Escuche, para el desayuno existe el pan de bono, existe la arepa, existe el buñuelo. ¿Usted para qué le va a meter empanada? La empanada es desde el mediodía para arriba. Yo sabía que este desayuno iba a terminar Sí, en yo discusión también. entre Fue un nosotros. gusto, ya. Se Se les acabó quiso. esto. Listo. Y entonces esto va a ser solo adorno Lo puedes quitar, va a exacto. ser escenografía. Pero Escenografía. estos también son protagonistas. Pues podemos dejarlo como por aquí. Bueno, Bueno, empezamos. Comencemos ya porque tengo mucha hambre. Todo lo preparatorio, todo lo... Tal cual. Ahora sí, vamos a probar los fruticos. ¿Cómo estás, Jancito? Estoy penoso, me siento extraño grabando en otro lado, ¿no? Porque la vez que tratamos de grabar en otro lado, me sentí fue extraño, malísimo. Ujú. fue un asco, y ahorita es como que me siento, es demasiado, tenemos que Ok, estructurarnos Vamos bien, a comenzar. pues que tenemos mucha hambre. Hola, caballeros y damas y damos y todos. Hoy estamos, vamos a... Y Verena, ¿cuándo comenzamos? Ya podemos cuenta. Bueno, hoy estamos, el episodio de hoy es desayuno. Desayuno. E intentamos hacer una especie de desayuno alemán colombo-venezolana, ¿no? Sí, porque decir como alemán latino, pero van a decir los de que no son de Colombia o No, de sí, Venezuela. obvio. ¿Ustedes qué están haciendo? Entonces, Eso no es exacto. muy buena aclaración. Alemán colombo-venezolana. Exacto. Y por aquí le vamos a mostrar las cositas que tenemos. Que casi no tenemos cosas. O sea, A ver, cocinamos como para 20. Les presentamos las tradicionales, no sé si de Colombia o de Venezuela, porque ya ya. Bueno, Por eso te dice el pan de bono. tenemos ¿para unos qué? hermosos pan de bonos hechos Mm. por Ana, junto a unas hermosas arepas hechas por Ana, junto al resto que Todo todo lo hizo Ana. Mentira, porque como ya ustedes saben, al Johncito le encanta algo de Alemania y eso es Tan feo. la salchicha alemana. ¿Qué tenemos acá? Tenemos las típicas salchichas Weisswurst de Baviera. ¿Y estas cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Tenemos una experta en salchichas. Una experta en desayuno alemán bávaro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que hoy vamos a presentar. Käsekrainer y que was hat Ihnen? Bueno. Como una salchicha con rellena de queso. Exacto, ¿no? Es como la salchicha vienesa, pero con y esa es muy rica. Uh-huh. No, ya no traes otro clip. Ya me la tiene metida. Pero como estaba diciendo, es importante que especifiquemos. Lo que vamos a presentar es desayuno bávaro, ¿no? Sí. Todas las personas desayunan como quieren, pero esto es como lo más típico que pudieses encontrarte. Y es en la región bávaro. en la que estamos. Uh-huh. Aquí el Wurst también, pues otro tipo de embutidos. Que durante el video vamos a hacer un poco de énfasis a qué tan bueno es el ¿cómo se dice? El Wurst, uh-huh. Todo lo que tiene que ver con jamones, salamis. La charcutería uh-huh. Es muy, muy rica. Es muy buena. Entonces, a mí no me gustaba mucho, pero aquí no, a mí sí me gustaba en Colombia. Yo llegué acá y dije, llegué al lugar. O sea, al nivel como de la cerveza, ¿me entiendes? Es como que la cerveza en Latinoamérica como que no es tan uh-huh. a tal punto, la charcutería tampoco, y acá es como que la cerveza y la charcutería. Entonces, uh-huh. por eso es que comen tanto Wurst. Tanta salchicha. Bueno, ¿cómo se llama esta? Pfefferweisse. Como de pimienta. Exacto, una salchicha de pimienta. Y este es como el típico cerdo, jamón. Uh-huh. Y salami. Salami con pimienta alrededor. Comenzamos a grabar o a tragar. Y ahora pues tenemos por aquí, y ese no sí es como típico alemán. El Brezel. Brezel con sal. Con salecita, pero no sé si en toda Alemania, pero en Bavaria
se acompaña de esta delicia que vine a conocer acá en Alemania y es la Obatsta. O lo puedes también. A los que les gusta, por ejemplo, a mí, la gente aquí no, la gente lo haría con esto, pero a mí me encanta comer mermelada. No, Verena. ¡No! Generalmente se come con Obatsta, incluso en el Berufsschule. Ujú. A veces de almuerzo digo como que no tengo tanta hambre, pero tengo ganas como de meterle algo al estómago y ese es el matrimonio perfecto. Es como el pan con salchichón. Es así, el Brezen con Obatsta es como una pastica, sí, como una Sí, como un pasta. acompañante, sí. No sé de qué está hecho, pero sabe a gloria. Y para acompañar las arepitas, pues no hicimos las típicas reina pepiadas, sino vamos a hacer dominó. Eso quiere decir, pues sus caraoticas con su quesito. Entonces son arepas a lo venezolano. Ustedes discuten en los comentarios, Bueno, putense, nosotros nos encargamos de tragar. exacto. Ahora sí. No, por cierto. Ah, Bueno, bueno. aquí en las tacitas lo que tenemos es lo llamado agua panela, que es colombiano y se toma también en muchas regiones en Venezuela. Y tenemos Lo que no falta alemán. en un desayuno Bueno, no todo el mundo, bávaro. pero bávaro, así que tú dices, uy, qué bávaro. Tenemos aquí dos Weizen, dos cervezas Weizen de trigo. Esa es cerveza de trigo clara, Exacto, normal, y y esta esta es es una cerveza de oscura. trigo oscura que sabe un poquito como más ahumadita, más. Y se tiene que servir pues en estos vasos que están viendo en estos momentos. Blanco y negro. Blanco y negro. Pero aquí se hace abajito. Y se tiene que ver a los ojos, no me viste a los ojos. O si no, mal polvo. Mal polvo. Mal polvo en la casa, Si no, obviamente. no se le para. Bueno, entonces, ¿cómo comenzamos? No así. ¿Cómo comenzamos, Anita? Ok. Probamos primero alemán, probamos primero latino, mezclamos, nos volvemos locos. Sí, ya podemos comer. Ok, comencemos. Sí, Yo Verena, comenzaría. Sprechen, essen, anfangen, Sí, puedes Feedback, hablar. was schmeckt dir, was schmeckt dir nicht. Y Listo, ¿qué te yo gusta, qué no te comenzaría gusta? pues con una arepita, voy a hacer una dominó. Vamos a probar de lo mismo los dos para así mismo no. Dale, pues. No. Dale. Entonces, A ver. voy a preparar una dominó. Arepa con dominó. ¿Por qué le dicen dominó? Porque es Vamos a el juego culturalizarnos. dominó, ¿sabes? Sí. Bueno, ¿Y qué ¿cómo tiene que ver es? con dominó? Las piezas son blancas o a veces negras. ¿Y esas son las Y la pepitas de dominó? Exacto. Uy, qué nombre tan rebuscado. ¿Qué? No es rebuscado, es buenísimo, disculpa. Qué nombre tan rebuscado. Es buenísimo. Ese es el desayuno de todos los días, o ustedes cuando comen esto en Venezuela. No, de todos los días no. Es como más de fin de semana, porque necesita más Dependiendo cuando se tiene tiempo para hacer esto, obviamente. De resto. Es que sí lleva tiempo, ¿no? Sí, obvio, se tiene que hacer las caraotas, que ya eso conlleva tiempo en su buena olla de presión, típica buena olla de presión. Uy, sí, que todos tienen en su Mi casa. mamá dejaba los frijoles desde Horas. desde la noche pasada. Horas. Toca comer poquito de todo porque en serio Bueno. hay tanto para comer. Tuvimos que haber invitado más gente para que no hablaran en el episodio, pero que al menos nos ayudaran comiendo. Sería chistoso nosotros haciendo el video y 5 ahí al lado solo comiendo. O sea, tal cual. Existiendo y comiendo. Bueno, tenemos ¿Qué tal las arepas? No, estoy comiendo. Pero no le echaste el queso. No. ¿No quieres echarle queso? Sí, obvio sí. O si no sería ninguna arepa dominó. Bueno, entonces tenemos las arepitas dominó. En Colombia se comen las arepas casi que... Gracias. Casi que viuda, ¿no? Casi que ¿cómo que viuda? ¿Viuda a quién? Nosotros le llamamos viuda a las arepas que no tienen relleno. Ah, bueno, en Colombia no pues, que sí con quesito, dependiendo como todo, es que siempre es tan importante aclarar. Yo vengo de Bogotá, entonces allá se come la arepa con mantequilla, con queso, con jamón y queso, con huevos pericos, que son los famosos huevos revueltos. Nos faltó esos huevitos aquí. Son deliciosos, pero sí,
Así como para desayuno, así. Ok. Ya si uno le mete arepa rellena, que con pollo y eso, ya es como más pesadito más. Ok. Entonces, a pegarle. Me gusta. Nunca había comido esa arepa. Así con frijol y queso. Es buena. Se va a escuchar un ASMR. Sí. Aquí vamos a dar de todo. Vamos a dar comida, vamos a dar hambre, vamos a dar ASMR. Los pancitos de bono, ustedes los compran en panadería, ¿no? Uy, sí, es que eso hacerlo en la casa. Primero, el pan de bono hay que hacerlo en horno. Y todas las mamás colombianas y niños colombianos y adolescentes colombianos saben de que el horno de la cocina es todo menos un horno. Entonces las mamás nunca van a sacar las ollas, el guardado de ollas, las bolsas, todo lo que tienen ahí almacenado para hacer pan de bono. Entonces preferiblemente si se vaya a la panadería, se compra unos pan de bonos y los comemos acá. No existe tanto esa cultura de hacerlos en la casa. Yo amaba los pan de bono en Venezuela. Hay un lugar, no sé si hoy en día, pero en Caracas, en la ida como la bajada de Tazón se llama, es una autopista. ¿Una autopista de llama la bajada de Tazón? Sí. Hay como una especie de gasolinería y ahí siempre vendían unos pan de bonos y cada vez que íbamos hacia mi casa es que lo que hablamos, era como ¡wow! Lo que hablamos en el capítulo pasado de el desvare, uy, la señora de allá que vende unos buñuelos. Y aunque a mí me quedan bien, he intentado llegarle a los de esa gasolinería. O sea, es que son los de esa gasolinería. No hay otro. Y ahorita que fui, justamente nos tocó parar ahí en esa gasolinería. Yo dije, por favor, necesito comprar esos pan de bono. Estaba cerrado justo ese día, que fue el único día que estuve ahí. Pues yo estoy con la señora C en Bogotá, visitando museos. Y el museo, creo que era el Museo Nacional o un museo, algo así, que yo dije, si lo tienen cerrado es el lunes. Y fuimos el martes para agarrarlo abierto. Íbamos el martes y el único día de toda la semana en lo que yo tenía cerrado era el berraco martes. Ustedes no lo saben, pero veníamos con un hambre. Un montón. Qué rico. Y ustedes si nos están viendo, ojalá tengan algo de comer, porque si no, van a ese video con hambre. Pero a ver, quizás la gente se preguntará si aquí en Alemania también tenemos todo para hacer las comidas que se hacen en Latinoamérica. Oiga, sí. Aprovechen patrocinadores de importadores en Alemania. Creo que no nos necesitan. Pero la harina pan, por ejemplo, la venezolana harina pan, se puede encontrar en cualquier parte, que sea tienditas, porque me viste así, por lo de venezolana. Es que es venezolano. Pero La portada de ese video va a ser yo con esto cerveza así. A la suficiente guerra ahí actualmente como para comenzar otra. Bueno, esa harina la verdad aquí en Alemania la puedes encontrar en cualquier parte que haya una tiendita de productos extranjeros. Yo creo que esa es de las cosas que más ponen feliz a un latino. Y es llegar acá y ver que ese producto tan esencial se encuentra. Y fácil. Bien ahí para la harina pan. Sin eso no sobrevive un invierno. De verdad. ¿Comes tanta harina pan? No, pero es como que cuando la necesito está ahí. Porque, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Porque Aguanta harto. No se vence en 8, 15 días. Tú la destapas dentro de 3 meses y te haces las arepas y quedan... Y no, la harina pan es patrimonio. Es muy bueno. Y puedes hacer un montón de cosas también con harina pan. Yo hago, por ejemplo, bollito, que yo no sabía que en Colombia... La guapanela. La guapanela Usted hable de la guapanela. Yo hablé de la guapanela porque yo soy
colombiano. Yo soy quien para decir Voy a acompañar la guapanela a con los 5, sí, pancito de bono. a los 5 años, cuando usted llega de la casa, no, cuando llega a la casa del colegio, más tarde, como a los 8 o 10 años, Ujú. y en Bogotá que llueve hartísimo, uno llega casi que con gripa, uno llega así temblando, y la mamá le dice, papito, ahí le dice agua panela con limón, Mm, uy, con limón, tiene que ser con limón. Ah, no, le eché para limón. la guapanela con limón es antirresfriados. Y la guapanela así solita es para el frío, para la tarde, Ujú. cuando está lloviendo, O sea, hoy. cuando uno se arruncha así en el sofá con una cobijita y la guapanela, uff, Ujú. Ujú. ay, qué delicia. Y ya ese fue el video. Seguimos Vernos comiendo. a nosotros. Pero ajá, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, esto es la comida más típica, pues en el área de Bavaria. No está. No esto, obviamente, lo que mostramos, el pretzel, la salchicha, la mermelada también. A veces es típico que si hay niños en la casa o también adultos, tienen su pote de Nutella. Ajá. Y eso dulce en la Pero mañana. su pote, no es Ujú, no es el que es como así, sino ujú. es el El pote porque pote, comen ujú. en forma. De verdad, meten la Ujú. cucharilla. Es difícil comer y empezar a seguir hablando. Tienes que comer y yo hablo, yo Ujú. como, tú hablas. Cuando nosotros comemos, Verena. Verena, rico, rico. Ajá. Em, sí, eso es muy típico, pero aquí nos faltó también, por ejemplo, como los pajaritos. Como que te gusta a ti. Los No, a pajaritos. ver, mucha gente aquí también acostumbra a comer como braai, como... Yo creí que lo ibas a ¿Cuáles agarrar. pajaritos? Sí. O sea, yogurcito con su avenita y un montón de otros chía, Cereal lanzamen, y pepas. cereales. Sí, Ujú. comer como pajaritos. Es que nosotros le decimos así a las personas que literalmente su desayuno es un poco de leche o yogur, un poco de granola, un poco de avena y un poco de semillas de chía Y frutas. o unas fruticas. Para nosotros son pajaritos. ¿Por qué? Porque nosotros tragamos Porque estamos es harina. acostumbrados a comer bastante pesado en la mañana. Sí. Y hay gente, no todo el mundo de verdad se come un pretzel o se come una salchicha. O sea, esto es como algo muy especial de un fin de semana o de un brunch, de una comida con gente. Pero típico no va alguien de pana en la mañana a comerse esto si va a comer solo o algo por el estilo. Ujú. Esto es cuando están acompañados o hacen algún tipo de reunión. De resto, de verdad, comen como pajaritos y comen bastante dulce, eso Ujú. sí. O se pueden preparar como un pan. Uy, no faltó el pan, no puede ser. Bueno, No puede ser. Faltó llenar eh, más la mesa. sí, o sea, un pancito, como una rebanada de pan, y le colocan o queso o le La colocan mermelada. mermelada, Nutella, Nutella. chocolate, algún tipo de esto. Ujú. Ujú. Comer como pajarito está bien entre semana. Yo entre semana también es como que es un desayuno rápido y me acostumbré, que es también su cereal, Es que es muy práctico. leche caliente, tun, 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 Ujú, tun. ujú. Uno no va a tener tiempo antes del trabajo para ponerse a hacer la masa de las arepas, hacer su... No, no. Pero sabes que eso me impresiona mucho porque en Latinoamérica, pues muy poco se come como pajarito. Sí, más O que todo bueno, como voy a los decir niños. Colombia, Venezuela, no se come muy poco, se Ujú. come muy poco como pajarito. Entonces, Cuando uno te quedó... bueno, Uf. esto, ¿vas más eso? Tu cansa, sí. Exacto. Tradicionalmente el Weisswurst, la salchicha blanca, se come mucho con... De la salchicha. Se come con... ¿Cómo se llama eso amarillo? Mostaza. Mostaza. Ujú. Y acá existe, no la conocía antes, existe la mostaza como que Dulce. dulce y la salada. Ujú. La mostaza dulce es una cosa que ustedes, si no lo han probado, lo tienen que probar. Y si ustedes ya lo Es muy probaron, bueno. seguramente ya se volvieron adictos.
porque es una cosa, es que a qué sabe, no Ujú. sabe, tiene algo Es muy rico, propio. muy rico. Y con esa salchicha, ustedes la parten así y la, Típico, y la untan típico, con la mostaza. típico John hablando de la salchicha y Y benevolando para la que me saque otro salchicha. clip, ve, espéreme. Ajá, ¿vas a agarrar salchicha o qué? Obvio, Ok. que reaccionemos juntos. Ahora, vamos a empezar a comer el Weisswurst. ¿Cuál quieres, la izquierda o la derecha? La que sea. Ahí está, la más grande. Ah, und y este es la salchicha que conversamos antes, que es como rellena con queso. No sé si pueden. Está complicado. Eso ¿Qué cercano. pasa, Ander? Pero Esa salchicha nada, es riquísima. es riquísima. Porque es que cuando usted la cocina, hay que cocinarla. Cuando usted la cocina o la mete en agua caliente, el queso se va a, el queso se va a derretir. Entonces es una salchicha como con quesito derretido. No, es Ujú. deliciosa. Ok, Y esto es. y ahora, vamos a espérate, entrar al mundo de la salchicha. alemán bávaro. Bávaro. Weisswurst. ¿De qué está hecho el Weisswurst? ¿Cuándo nace el Weisswurst? Ni idea. No, pero es muy antiguo el Weisswurst, es muy clásico y hay también algunos tipos de reglas para comer Weisswurst. Sí. O sea, salchicha blanca es como la traducción. Esto le llaman como la comida de la mañana, o sea, la salchicha de la mañana. Esto solo es para el desayuno. Si usted come esto a mediodía o después en la tarde, Prepárese un alemán muy tradicional. Obviamente lo hacen de chiste, cada quien puede comer esto cuando le dé la gana y cuando quiera, pero tradicional es solo para la mañana. Y tiene también su arte al cocinarlo. Por ejemplo, no es que lo va a meter a agua hirviendo porque si no se va a explotar. Yo le dije, Y Ana, si la meto en agua caliente. Y yo, no. Y Ana, no. Y una abuela, si tú le llegas a presentar una de estas salchichas con la capa esta, toda explotada, Le dan paro. es Le una dan abominación, va a decir, usted no sabe preparar la salchicha blanca. Hay siempre como una polémica entre alemanes o entre los que comen salchicha blanca y es la siguiente, y es, ¿se come con o sin cuero? Y eso es como dirían auf Deutsch gesagt, Geschmackssache. Ujú. Hay personas que en serio les encanta con el cuerito. El chicle porque es El un chicle. chicle. O si no, existen las personas que la agarran, le cortan acá el cuerito en la mitad, así, pum, 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 y la desnudan porque le quitan el cuero. Totalmente. La dejan Creo que es la al salchicha natural. que... Más técnica. No, es la salchicha más bonita que he logrado... Mira, me salió ¿Comerte? completica. Nunca, Yo siempre creí se que me estás hablando de... destrozaba. Quedó hermosa mi salchicha. Yo vi un video en el que enseñaban cómo cortar la salchicha y le están cortando así como yo. El problema es que, póngale cuidado, uno tiene que lograr desnudar la salchicha sin tocarla directamente. Y es, mira. Y yo tocándola completa. y Yo Ana así. sí. Pero de aquí a que yo termine esta salchicha, no, Ana sí, tocó así. Te tocas tu carro. Sí, me tocó a lo maldita sea. Esa salchicha, ¿de qué está hecha esa salchicha? Porque es blanca. Von was ist diese Wurst? Weißt du das? Ajá, tenemos una alemana en la mesa. no la, ¿cómo se dice? No la exponga. Porque es que mire que tiene cosas verdecitas, como croita. Es que tiene croita adentro. ¿Y qué es croita? Es como... Matas. No puede ser que no podamos hablar en español. Lo peor es que yo critico a los que como saben condimento, otro lado. tiene condimento. Condimento, sí, porque tiene como unas cositas verdes y la mitad de las salchichas se queda en el... ¿Cuál es el desayuno, el Yo lo que sé es cliché? que está hecho de Espera, cerdo. ¿cuál es el cliché desayuno típico bávaro? Y es... Yo estoy comiendo. El desayuno típico bávaro cliché es Brezel o Brezen
salchicha blanca y cerveza. Ujú. Desayuno, cerveza, sí lo escucharon bien. Los bávaros de montaña muchísimas veces, o yo he encontrado incluso, Bávaro de a montaña. veces los sábados o los domingos se encuentran en un café personas a desayunar y es un desayuno que se ofrece hasta las 11 de la mañana a Ujú, más tardar, porque ujú. como Anita dijo ahorita, después de las 11 de la mañana el que pida un Weisswurst es como que, ¿usted qué está? Eso es desayuno, o Una sea, ni se lo... abominación. Exacto. Ujú. Y sí, no se baja con café, no se baja con chocolate caliente, no se baja con agua panela, se baja con cerveza Cerveza. y no cualquier cerveza, sino cerveza de trigo. ¿Cuál es la diferencia entre una cerveza de trigo y una cerveza normal, Helles rubia? Y es que la cerveza de trigo, como ustedes la ven, es muy opaca. Es muy opaca, ¿por qué? Porque el trigo le da una tonalidad y un sabor mucho, le da mucho más cuerpo a la cerveza. Ujú. Yo siempre comparo la cerveza normal rubia y la de trigo como quien se toma un caldo literalmente es como agua con sabor o hay veces que tú te tomas una sopa pero que tiene, que de esas que le echan como De todas las verduras de todas las posibles. verduras y que trituran las Y dura verduras rato y dura cocinándose. rato cocinándose y sale así como lava caliente, Y espesa. así es la Ujú, cerveza de trigo. ujú. Entonces, por eso creo que en medio de todo no es como tan loco como uno se lo piensa de desayunar con cerveza, además de que usted sea alcohólico. No es tan mala idea. No, bueno, en España a las 9 de la mañana estás tomándote una cervecita. Ujú, Lo más tranqui. ujú. Ujú. Man kann, Tenemos un dato curioso de nuestra alemana en la mesa. Ujú. man kann die Weißwurst typischerweise auch zuzeln. Was ist das denn? Zuzeln. Bevor man sie schält, man schneidet sie auf und dann wie die Mango nimmt man sie dann in den Mund und lutscht die Stücke raus. Se hace sentido porque para las personas. Ah, bueno, espere, toca traducir. La señora Fau nos comenta que otra manera de comerse la salchicha blanca es en lugar de quitarle el cuero, en lugar de hacer como que tanto desorden Proceso. tanto Ujú. proceso, también se puede cortar en la mitad y se puede de alguna manera como cucharear, como un mango cuando uno lo, como un mango cuando uno lo corta, Ujú. como cuando uno corta un mango y con una cucharita se lo come así, Ujú. así también se puede comer la salchicha. Qué bueno. Si yo hablo tanto de la salchicha, estoy seguro que se me va a sacar un clip. Yo te estoy dejando. Tú sigue hablando de la salchicha. Para, Bueno, ahora yo estoy comiendo un bretzecito, que esto de verdad es extremadamente típico. Y, o sea, yo creo que pudiese incluso faltar la salchicha, puede faltar la cerveza. Y no. puede ser que hay gente que no le guste la salchicha o la cerveza de desayuno, pero muy pocas personas, es desde aquí, el culito. Y viendo los ojos. Pero necesito porque me senté acá. Muy pocas personas de verdad no les gusta el pretzel. Es que la cerveza. No, sí. Sí pasa con el desayuno. Es buena, Uf. buena, buena. Yo me la estoy comiendo. A la mayoría no les Ay, gusta de esta estamos manera. aún en hora de desayuno. Ujú. No les gusta de esta manera, A pero las- a yo las- me lo como con mermelada. Ajá, ¿la señora Sí, qué? con mermelada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabe rico? Pruébalo. Toma. Ich bin skeptisch. Ist wie wenn ich in eine Arepa-Marmelade. Oiga, Mm. sí. Un latino nunca llegaría a la idea de echarle mermelada a una arepa. ¿O sí? Mm-mm. La arepa es o con salchicha, o con huevo, Pero es o que con ni siquiera aguacate. tenemos O sea, demasiada, o sea, no hay demasiada tradición de comer mermelada. no, ¿cierto? No, aquí tienen, de verdad tienen un kela, Lo que le llaman ahorita. Exacto, Acá existe mucho la tradición de hacer su propia mermelada. mermelada Ujú. en la casa. Y la mermelada es como un vino, Ujú. porque usted la hace, la gente la hace, escribe el tipo de mermelada,
el mes y el año en el que la hicieron. Entonces es como un vino. Y la tienen en el sótano y tienen como un viñero de mermeladas Entonces en esa el buena sótano. mermelada le dice, le tengo una Mermelada de de naranja con Holunderblüte de Juni 25. del junio del 25 y se la echa así en la cuchara. Está buena. En serio, en serio, en serio. Y O sea, sabe- lo que es con vinos, aquí la gente con mermeladas o comidas que se pueden preservar por mucho tiempo Ujú, son fanáticos, ujú. de verdad. No todo es saludable, Ujú. pero ush, yo creo que necesitamos darle un poco de... Necesitamos calificar la comida. La comida es de calificar. Podemos decir, la comida latina me sabe un 8 y la alemana un 8 o un 7. O es como que... Bueno, yo, como las arepas son venezolanas, yo le daría como un... Las arepas que hice hoy, Ajá, bueno, sí. yo le daría un 10 porque las hice yo y están buenas. ¿Existe alguna regla para el desayuno así como después de las 11 no se come salchicha blanca? ¿Existe una regla así en tu país? ¿En Venezuela? Ujú. Pues la gente no comería arepas de almuerzo, por ejemplo. Pero no es como que tan escrito, pero sí como que no pasa. No, o sea, ahí digo, la señora Fau, la señora F, Tan huevona. La señora o F. alemanes también que he conocido y les he presentado la arepa, me han dicho como, pero esto se puede comer de almuerzo. Porque uno les dice, eso se puede comer prácticamente con todo en todo momento. O sea, Ujú. se puede, pero no, en Venezuela no es típico que haya una arepera o que alguien coma arepa a mediodía. Quizás te puedes comer una empanada, pero tampoco. Empanada, arepa, son cosas Es que de empanada no es una desayuno comida. Ujú, y cena. ujú. Ujú, Y empanada es como lo que en Colombia se llaman onces, como una merienda. ujú. Es como que voy por la calle, me antojé y me voy a comer una empanada y me desvaro del hambre. Ujú. Sí, porque es que las empanadas no son tan grandes. No, donde nosotras son unas empanadas de este tamaño. ¿Sí? Claro. Ay, no. No, en Y no Colombia, le metemos papa en ni Colombia, arroz. no, es que es lo que le da sabor, ¡No! Ana. Ay, Ana, mire, Ana, no me responda así cuando tengo un tenedor y un vaso de vidrio cerca. Me estás amenazando en público. Mire, las empanadas, Ana, las empanadas no son comida No. entera. ¿Qué? Las empanadas son un deleite momentáneo, es un pequeño tesoro. Es algo que tú entre el almuerzo y la cena No, te papito. comes o en la noche cuando pasas por Es un una... desayuno, es más, aquí voy a Desayuno, colocar, aquí voy a colocar No, nuestras típicas empanadas venezolanas, sobre todo de la costa. usted me va a decir que con una Son empanada se unas, desayuna. papito, son de este Se tamaño. desayuna Vaya a o con Venezuela, buñuelo. no, vaya a Venezuela primero, o con- vaya a Venezuela a la playa y vea nuestro catálogo de empanadas y después hablamos. Escuche, para el desayuno existe el pan de bono, existe la arepa, existe el buñuelo. ¿Usted para qué le va a meter empanada? La empanada es desde el mediodía para arriba. Yo sabía que este desayuno iba a terminar Sí, en yo discusión también. entre Fue un nosotros. gusto, ya. Se Se les acabó quiso. esto. Se acabó esto, Ana. ¿No has probado la de queso? La salchicha. Tú comes muy rápido. Yo diciéndole a Ana antes del video, vamos a comer sincronizados para reaccionar de la misma manera. Y yo mientras voy en el pan de bono, ya en la salchicha. ¡Qué belleza! Eres muy lento No, es que comiendo. yo te leito, yo. Yo también, pero yo me he comido, ya sé por qué, porque tú te has comido de todo, completo, un trozo completo. Yo me he comido un poquito de Es todo. que tú eres de las que pica, doña Picaflores. Pues en estos momentos donde hay tanto, creo que si me como un bretse completo, ya se acabó el video.
Ujú. Toca ¿a qué le hacemos? No hacer una mención especial a, A las empanadas venezolanas que son buenísimas. a la charcutería alemana. Es muy buena la charcutería alemana. A muchos les parece Too no much, saludable, porque pero es muy roja. Hay mucha y porque mucha mucho es de salchicha. cerdo, y mucho es de cerdo. Pero la verdad es que la variedad y la calidad que se tiene de charcutería en Alemania no se encuentra en otro lado. Que tú encuentres salchichas así como con muchas, ¿cómo se llama? Como con hierbas. Que encuentres salchicha con queso. Es que hay de Que todo. encuentres salchicha. Usted va aquí a la charcutería. Encontré una cosa que se llama, en Colombia hay algo que se llama rellena, que es como hecha con la sangre. Y aquí existe algo similar, pero en vez La de morcilla. la morcilla, pero en Ujú. lugar de arroz como se hace en Colombia, que uf, es el top del top, era de mis comidas favoritas en Colombia, acá ¿Por se qué tienen que hace, echar arroz a todo? Y papa. porque es que el arroz y la papa es vida y es más barato. Dale, continúa, perdón. Entonces hay muchas variedades, existe como lo que le llamamos la morcilla, existe con queso, existe con esto, existe de cerdo, existe de pollo, existe de rind, De de vaca. res, de vaca, Ujú. y en serio, encontrar una mala salchicha, ay, pero es que yo me la estoy montando. encontrar un mal producto es muy difícil porque en serio hay mucho, mucho, mucho donde escoger. Y eso a mí me fascina por mucho que no sea tan Pero tal cual, saludable. así como Johncito ha vendido la salchicha alemana y la charcutería alemana en casi todo el video y en otros videos, hay que acotar que lo que es el pan en Alemania también es otro tema. O sea, pan, charcutería y Y cerveza cerveza, en serio, son los son los maestra. reyes. Lo que Ay, es cuando usted va a charcutería y usted no sabe qué salchicha escoger, porque o salchicha o jamón o pollo, porque hay tanta, pero tanta variedad. Yo a veces no tengo ni idea de cuál escoger. O sea, es que son tantas que no sé. Es lo mismo cuando usted va a una panadería. Hay tanta variedad de pan, o sea, es como que el pretzel lo he visto en 4 modelos distintos. El que yo es más sin sal, con sal. El que es con mantequilla. con El que es pimienta, con pimienta. fefa. El que es relleno también con Ay, queso y incluso con jamón. hay una variedad dulce, También. que es como en Colombia, como la misma masa del roscón, que es como una masita blanca, esponjosita. Se hace el pretzel de esa masa y le echan en lugar de sal, le ponen como terroncitos de azúcar. ¿Qué es eso? Der Brezel, der süß ist. ¿Hast du die süße Brezel schon mal probiert? Phil? Das habe ich in Allgäu gegessen. En Lo, Allgäu. sí, lo comí en Baden-Württemberg. Existe como un pretzel que la masa no es esta, sino es so fluffig, die fluffige, das fluffige. Der Teig ist anders. Genau, der Ja, Teig ist kenn ich süß schon. und statt Salz mit so Zucker drauf. Krokant oder sowas. Ja. Entonces existe una infinidad de Pero, estilos. ¿pero dónde es eso? En Baden-Württemberg. No, pero Voy a en buscar una foto. Baden-Württemberg, que es nuestro departamento, estado al lado. Y Voy a buscar aquí una en foto Valle no lo he visto. de ese bretzl dulce. Bueno, A ver, las búscala tú, variedades. búscala tú porque si yo busco, entonces no sé. Yo te la mando. Ok, bueno, Y bueno. creo que ya estamos llegando al final. Epa, no, ya va lo que me preguntaste. ¿Hay algo en Venezuela, en Colombia, de desayuno que no se pueda comer después del desayuno? O que sea muy un tipish de comer. Yo creo que lo más... Pero eso ya es como que me salió el tema. La changua. Changua para el desayuno.
¿En serio? Yo lo he comido de cena. No. ¿Y la maicena? ¿Ustedes tienen maicena? Ese, ¿sí ves? Ujú. La masita de, suavecita. Ujú, ujú. No, la changua es desayuno. ¿De verdad? Sí, la changua es desayuno. La changua em, es para meterle calado. Ujú. Uy, es delicioso. La changua es para el desayuno y de ahí para allá ya búsquese el almuerzo, pero así como que mezclarla con almuerzo o A mí me ponerla con parece a almuerzo. changua que puede ser tranqui un almuerzo. No, Sí, no, no sí. porque es con leche. Si tú me estás diciendo que la empanada no puedes desayunar con una empanada o cenar con una empanada, yo te puedo decir que No, la cenar changua. con, No, cenar con ya lo empanada dijiste, sí. yo te puedo decir entonces Cenar, que podemos no. almorzar changua, Yo tal dije, yo cual, dije, ¿no? empanada es de almuerzo para arriba. Mm-mm. Anita, glaub mir. Mm-mm. Voten. ¿Se puede comer empanada antes del Eso. almuerzo? No, Y pueden votar todos, porque la porque empanada, empanadas hay de todo tipo. sí hay de todo tipo, pero la empanada en su ¿De característica qué se trata el episodio? La es empanada se puede. grasosita. Es grasosita, es con carne, es frita, es decir, todas Mm-mm. sus propiedades hacen de que sea la comida perfecta desde el almuerzo para arriba, pero antes Ujú. del almuerzo... ¿Y una papa rellena? ¿No es frita? ¿No es rellena? Pues es pato, uy, qué la papa rellena. ¿Conoces cómo es que llama? Pastel de Pastel de yuca. yuca. Uy, pucha. O pastelitos también. Ana, ¿desayuno Vamos alemán cerrando. o desayuno latino? Para finiquitar. Mm, Ay, está si bueno. soy sincera, prefiero mi desayuno latino. Yo sí. O sea, lo que es comidas de almuerzo, diría que aquí hay mucha variedad muy rica. Por ejemplo, Schweinebraten, que ya vamos a hacer otro episodio ¿Tú de vas a hacer uno? almuerzos, Ujú. pero yo no me voy a poner a preparar eso. Solo para que No. sepáis si vamos a un restaurante. Pero lo que es Schweinebraten, lo que es Spätzle, creo que Spätzle. exacto. ¿Qué es Spätzle? Was anderes als Mittagessen. Es gibt so, Dios mío. Hay, Está hay muchas nerviosa. opciones de almuerzo también aquí. Lo que son almuerzos, no diría, creo que ahí se me va a hacer muy difícil escoger. Pero desayuno, yo me quedo con mi desayuno latino. Tú. Ush. Yo soy un tibio. Bueno, se acabó. Se acabó. Porque Yo eres ya un desayuné, tibio. yo ya Exacto, ya no te no tengo nada importa. más que decir. Porque eres un tibio. Es que obviamente es injusto. Claro, es que uno crece con su cultura, crece con su comida, uno va sobre todo, sobre cualquier cosa. Ujú. Por Yo te si no lo escucho. saben, Maya está debajo de la mesa haciéndonos así. Ajá. Casi me muerde el Weiswurst. La salchicha colombiana. Sí. Ay, no, Ana, qué difícil pregunta. Porque es que el desayuno alemán es muy rico. Lo que me gusta del desayuno alemán es que uno puede hacerlo dulce o salado. Uno se puede comer, no sé. Pero, no, sí, yo también me voy por el saludo, por el saludo. Por Por el. desayuno. Pero es que yo cuando. Uy, Tú es y que tu yo cuando. salchicha. No, el jamón, la charcutería y el queso alemán, eso Mm-mm. es otra cosa. Uy, no sé, Ana. Yo lo sé, pero jamón lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Mm, Escucha, que la calidad sea distinta, pero ya ujú. puedes encontrar. Pretzel no. Este tipo de salchicha tampoco. ¿Sí me explico? Queso también hay en todas partes del mundo. Pero arepa no lo vas a encontrar aquí. Pan de bono tampoco. O Porque está sea, en Alemania. por eso. Dale pues.
Que ya se acabó el tiempo. Bueno. Ay, güey, madre, no. Se acabó la cerveza, yo todavía la tengo. Es que está rica. ¿Ya probaste la oscura? Mm-mm. No, Ana. Si digo que me gusta más la alemana, me van a odiar los latinos. Y si digo que el desayuno latino, Pero está bien. Si te gusta más la alemana, pues ya no, veremos porque es qué que a mí me dices. fascina Ya, también la ya, arepa y el... bueno, ya veremos qué Yo dices de digo, almuerzo. yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no Ambos, una arepa con una cerveza? con mermelada. Eso es comida cuando sales de la discoteca. Uy, sí. ¿Por qué no un pan de bono con chocolate y con salchicha y con cerveza y con agua pan? No, ya. No, sí. No, la comida de la casa nunca se reemplaza. O sea, cuando se trata de comida, no la reemplaza nada. Y la variedad de arepas, la variedad de lo rico que sabe cómo comer en Ujú. casa, por más rico que exista la comida en el lugar donde nos encontramos, obviamente La esa comida de comida la con la que casa. uno crece no la reemplaza nadie. Ujú. Entonces, en ese sentido, sí, La casa. la casa, pero no nos podemos quejar para nada en el lugar donde estamos, porque como decimos, nos fascina el pan, nos fascina la cantidad de Salchicha. variedad de charcutería que hay y la cerveza o las posibilidades Ujú. de bebidas que hay acá también. Y que también son- puedes encontrar o sea, no es que te tienes que alejar 100% de tu comida, sino que puedes encontrar los productos aquí para también hacer tu comida. Que Sí. va a saber un poco distinto, es normal, pero vas a poder llegarle un poco a esa sensación de casa. Preferible eso a no hay No hay nada, no hay exacto. nada. Anita, Disfruté comer, disfruté hablar, bueno, no tanto hablar mientras comía porque fue complicado, sí, pero, es muy técnico el hablar, pero me tratar de no gustó. eruptar, Sí, tal cual. tirarse el peito así. ¡Ey, John, guácala! ¡Ay, Dios mío! Corta esta parte, Rafael. Rafita. Bueno, nada, me encantó. Vamos a hacer una segunda parte, una segunda edición de almuerzos. Con almuerzos. Por favor, díganos ¿Qué quieren que probemos? No, por favor, díganos de verdad lo de la empanada. ¿Desayuno o la después verdad, de desayuno que almuerzo? es desde el almuerzo. No, desayuno. Y Anita, esto fue todo. un gustico, que lleno tener unas manos grasosas y ya, apoyen, vemos. mucho amor, nos Beso. vemos, chaito.